Sí, podemos. ¿Listo, Fer? ¿Listo, Pablo? Listo, empezamos. Perfecto, empezamos. Empezamos con una oración, por favor, todos, en nombre del En Padre, el Padre, del Hijo del y del Hijo Espíritu. y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, a amarte y a servirte toda la vida. Te lo pedimos. Padre nuestro que estás en Que el estás en cielo, el cielo, santificado santificado sea tu sea nombre. tu nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en la en la tierra como tierra en el como en el cielo. cielo. Danos 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 hoy hoy nuestro nuestro pan de cada pan de cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos caer dejes en la caer en la tentación y tentación y líbranos del líbranos del mal. mal. Amén. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena Llena eres de eres de gracia, gracia, el Señor es contigo. bendita Bendita eres tú entre eres todas las entre todas mujeres y las bendito mujeres, sea y el bendito fruto sea de el tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, iniciamos. Aquí está. Oye, sigue saliendo una pantalla que dice la reunión se está grabando. Sí. Sí. Creo que hay que darle en aceptar nada más. Aquí está. Aquí está. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? Sí, ya se ve. Sí. Perfecto. Bien. Hace varias clases nos preguntaron, hicieron una pregunta acerca de un capítulo de la Biblia, que es el capítulo 6, que es un punto muchas veces comentado y preguntado, y yo di una respuesta y les ofrecí que en otro momento íbamos a profundizar sobre el tema, y es precisamente el tema de ahora. Hoy vamos a profundizar el capítulo 6, versículo 2 del Génesis, titulándolo La descendencia de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Dice el texto sagrado, cuando los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, hijas les nacieron, y viendo los hijos de Dios que eran hermosas, las hijas de los hombres, tomaron de ellas esposas. Eso está en el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Muchos han tomado a los hijos de Dios solamente como una parte, ya que hay dos partes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son todos los que creen en Dios y guardan sus mandamientos. Esto incluye a los ángeles que decidieron ser fieles a Dios, como también a todos los hombres. Como dice el texto de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice, a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los que recibieron? Los que tuvieron fe en el Mesías. Por eso, esa fe es muy importante, pero recuerden, esa fe traducida en obras. Porque aquel que cree, pero contradice con sus vidas sus mandamientos, no es un hijo de Dios. Recuerden que el verbo creer en la Biblia implica actuar conforme a lo que nos enseña Jesús. Así lo dice en el capítulo 14, versículo 12 de San Juan. El que cree en mí, verdaderamente cumplirá lo que yo le he dicho. Y también Jesús llegó a mencionar que no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Esto nos habla precisamente de la importancia de la fe y de las obras para alcanzar el cielo,
para llegar a merecer el título de hijos de Dios, que como se dan cuenta es hermosísimo, porque se trata nada menos que de poder llamar con toda categoría a Dios nuestro Padre. Un título honorífico, de verdad que llena de gozo. Santa Teresa de Ávila se quedaba extasiada cuando decía Padre nuestro. O sea, llamar a Dios nuestro Padre y nosotros ser sus hijos es algo verdaderamente hermosísimo. Y con eso se quedaba meditando el Padre nuestro. Nada más con la primera frase. Por eso les digo, no tiene nombre, es algo extraordinario. Y por lo tanto eso nos debe animar siempre a guardar sus mandamientos, tomando en cuenta el título honorífico que tenemos con ser sus hijos. Violeta Parra decía, el bueno está tan lejos del malo en su canción Gracias a la vida. Y realmente sí, hay una gran diferencia entre uno y otro, tan lejos uno del otro. Cuando los hombres se multiplicaron, había entre ellos hijos de Dios e hijas de los hombres, que es como la Biblia les llama a los descendientes de hombres buenos, siendo estos los hijos de Dios, y son nada menos que los hijos de Set, uno de los hijos de Adán. Recuerden que Abel había muerto por Caín, pero Adán tuvieron después de Caín, Abel, tuvieron a Set. Y dice el capítulo 4 del Génesis que tuvieron muchos hijos e hijas. No es de extrañarse porque nuestros primeros padres vivieron 900, más de 900 años. Adán vivió más de 930 y el más longevo de todos es Matusalén, 969. Y hijos de Set, nada más para que tengan una idea de lo buenos que eran, fueron nada menos que Enoc y Noé. Obviamente, personajes santísimos. Recuerden que Enoc fue llevado de la tierra, de esta superficie del mundo, llevado por Dios, y sabemos por Emmerich, que están en un lugar que no es el cielo, igual que Elías, esperando el fin de los tiempos para enfrentar al anticristo, Enoc y Elías. De esa categoría es Enoc, hijo de Set, por lo tanto, hijo de Dios, y Noé también. Y en contraste, las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, que eran gente mala, como Lamec, que fue el primero que tomó 2 mujeres, o sea, el primer polígamo como esposas. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 9 del Génesis. Y además fue tan colérico y vengativo que decía, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. O sea, sin duda alguna, a lo largo de su vida recibió alguna herida de otras personas, pues con eso fue el motivo para que Lamec los matara. O sea, tan vengativo era. ¿Se pueden imaginar encontrarse con una persona así? Y todavía llegó a decir en sarcasmo la siguiente frase: Caín será vengado 7 veces, porque lo dice Dios cuando alguien intentara matar a Caín. Pero dice el mismo Lamec, será 77 veces vengado el que intente matar a Lamec. O sea, el que lo intente matar será muchísimas más veces que lo que era Caín. Con eso ustedes se pueden dar cuenta de un tipo terriblemente malo.
y este era un descendiente de Caín. Y obviamente Caín tuvo hijas, y las hijas eran iguales que Caín y que Lamec, o sea, gente mala. Por eso le llama la Biblia hijas de los hombres. Aunque no dejaban de ser guapas. Por eso dice el texto también que atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, los hijos de Dios las tomaron como esposas. Sus descendientes humanos de gran talla. O sea, las hijas de Dios y las hijas de los hombres tuvieron hijos, y estos fueron hombres de gran talla. Se les conoció con el nombre de Nefilim. Tuvieron descendientes que son los Nefilim, que eran gigantes. Y esto no porque fueran buenos unos y malos los otros, no, eso es independiente, sino porque en los lugares donde se asentaron había alimentos cuyas tierras daban frutos también generosamente grandes. Así lo vemos en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 23, que llegaron los judíos a un lugar llamado Jericó, donde se encontraban frutos enormes. Por ejemplo, un racimo de uvas no podía cargarlo una sola persona. Tenían que ser cargado por varias personas, por varios hombres. Se pueden imaginar el tamaño de las uvas. Y obviamente esos frutos también producían hombres de gran talla. Por eso llegó a mencionar en una ocasión ahí Caleb y Josué, que parecíamos como si fuéramos langosta, o sea, un animalito frente a ellos, del tamaño que eran ellos, tan grandes. Y esos son los hijos de Dios que se relacionaron con las hijas de los hombres. Alimentos muy grandes también daban seres humanos de gran talla. Pero, insisto, no porque unos fueran buenos y otros malos. Y menos, pero muchísimo menos, porque hubiera un cruce entre ángel y hombre, como algunos pretenden. En serio, increíblemente, algunos en su gran imaginación piensan que los hijos de Dios, que también son los ángeles, se relacionaron sexualmente con los hombres, lo cual es absolutamente imposible. Porque un ángel es un ser espiritual. No puede crear de la nada un espermatozoide, porque eso solo lo puede hacer Dios, que también es espiritual, es espíritu, que es creador. Dios es creador y solamente Él lo puede hacer. Por eso el óvulo de María Santísima fue fertilizado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios y un ángel es un espíritu que no puede crear nada de la nada. Y el hombre solo es generador de esas células por sus gónadas. O sea, nuestras gónadas pueden originar espermatozoides, pueden originar en el caso de las mujeres óvulos, y así la mujer las tiene, estas células gonadales o los óvulos, desde que nace. Tiene los que va a tener durante toda su vida. No se produce uno más ni uno menos. Y puede producir una más, no puede producir un óvulo más a lo largo de su vida, hasta que se los acaba con sus menstruaciones cada mes, hasta llegar a la menopausia. Y en el caso del hombre, van disminuyendo su producción de células germinales, que son los espermatozoides, con la edad madura. Aunque en el caso del hombre, la sigue produciendo con mayor edad, pero paulatinamente en menor cantidad, en este periodo que se llama la andropausia.
¿Quiénes son los hijos de Dios? La palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios son, además de los hombres que tienen fe y la practican, los ángeles también, como menciona el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Y dice así, en una ocasión los hijos de Dios venían a la presencia de Yahvé. Los hijos de Dios se presentan ante Yahvé. Ellos llevan nuestras oraciones desde aquí a la tierra hasta el cielo, a la presencia de Yahvé. ¿Y quiénes son esos ángeles? Nuestros ángeles custodios. Pero en una ocasión, dice el capítulo 1, versículo 6, vino también entre ellos colado Satán. Fíjense que Satán no es un hijo de Dios, es simplemente un ángel caído, un adversario de Dios. Por eso dice, y se coló Satán, o sea, se apareció Satán entre ellos. No que Satanás lo fuera. Y Yahvé le dijo a Satán, ¿de dónde vienes? De pasearme en la tierra. Y Yahvé le dijo, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Es que Job sirve a Dios de balde? Le contestó Satanás. O sea, como diciendo, no lo hace de a gratis. O sea, es porque tiene la recompensa que tú le das. No has levantado una valla, has levantado una valla en torno a él. O sea, no has levantado una valla en torno a él. O sea, quiere decir que lo ha protegido a su casa y a todas sus posesiones para que no le pase nada. Has bendecido las obras de sus manos y sus rebaños abundan en el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes y verás si no te maldice. O sea, Satanás piensa que una persona sigue a Dios solamente porque recibe beneficios de él y no es capaz de, y no es capaz, sí, y no es capaz de ser fiel a Dios a pesar de que no reciba beneficios de Dios. Por lo tanto, ustedes comprenderán que esta es una invitación muy clara a ser como Job. Job está dispuesto a seguir a Dios y serle fiel a pesar de que de él no reciba beneficios, porque es Dios y por lo tanto merece nuestra obediencia. Y le dice Dios, cuida de no poner tu mano sobre él. Y también en Job 2.1 vuelve otra vez a suceder lo mismo, pero en esta ocasión Satanás le dice que sigue siendo fiel a Dios porque lo sigue protegiendo en su cuerpo, en su salud. Pero quítale su salud y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice, ok, te voy a permitir que lo toques en su salud. Y Job fue fiel a Dios a pesar de que perdió todos sus bienes, su familia y también su salud. Fue un hombre probado una y otra vez y demostró ser fiel a Dios a pesar de todo. Obviamente un ejemplo para toda la humanidad. Y recuerden que el libro de Job fue uno de los primeros libros que se escribieron de la Biblia. Aunque el primer versículo que se escribió de toda ella está en el capítulo 20 del Éxodo. Me estoy refiriendo al Decálogo, donde Dios mismo escribió los mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés. Y que los hijos de Dios aclaman a Dios en el cielo. Eso es una cita que está en el Job 38:7. Aclaman los hijos de Dios en el cielo a Yahvé. O sea, lo alaban. En Salmo 29:1 también dice, alaben a Yahvé todos los hijos de Dios. Y en el Salmo 89, versículo 7 dice, ¿quién como Yahvé entre los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque está rodeado de sus hijos, de los que creen y son fieles a Él. Y obviamente
entre los hombres que también lo fueron en la tierra, también son sus hijos y estarán con él disfrutando del cielo junto con los ángeles. Por eso, en el cielo, Dios está con todos sus hijos, ángeles y hombres. Y para poder merecer estar con ellos, tenemos que ser como ellos, fieles a Dios a pesar de las pruebas. Esta que estamos viviendo ahorita es una prueba para nosotros y un castigo para los que se portan mal. Por eso es muy importante que superemos con paciencia estas pruebas sin reprochar, sin maldecir, ni siquiera al virus, a nada, sino al contrario, pedir a Dios perdón y clemencia por todos. Los ángeles no pueden tener sexo ni por lo mismo generar hijos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:30, diciendo así, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujeres, ellos se refiere a los hombres, ni ellas, se refiere a las mujeres, tomarán marido, sino que serán como ángeles en el cielo. O sea, los ángeles no tienen sexo, no practican el sexo, simplemente porque son seres espirituales. Y menos son capaces de crear un espermatozoide o un óvulo para que en un momento dado se genere la vida en una supuesta relación sexual con un hombre o con una mujer. Porque son espíritus tanto los buenos, llamados en las escrituras hijos de Dios, como los espíritus impuros también lo son, también son espíritus, me refiero a los ángeles caídos, también llamados demonios. Así lo dice el capítulo 12, versículo 8 al 11 de Apocalipsis, cuando dice, y hubo una gran batalla en el cielo, y no prevalecieron, y no hubo en el cielo lugar para ellos. O sea, fueron arrojados fuera de la presencia de Dios los que no merecieron estar con Dios, porque no eran sus hijos, no fueron fieles a Él guardando sus mandamientos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satán. Satán significa adversario y seductor del mundo. Es otro nombre sinónimo del diablo, seductor del mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Por eso se llaman ángeles caídos. Cuando las escrituras hablan de los ángeles, pareciera que se refieren a ellos como si fueran varones, pero no es así. No es que tengan género masculino, porque no hay ángelas. Son ángeles, pero sin sexo. Porque ellos, por condensación del aire, es una de sus facultades, pueden condensar el aire, pueden darse la forma visible de esta manera, que quieran, hasta incluso darse la forma de un ángel de luz, como lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Nadie tenga de extraño, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, pero eso es por condensación del aire. Y pueden darse la forma que quieran, pero sigue siendo espíritu, no hay materia. Los demonios, sin embargo, por alucinaciones hipnogénicas, o sea, como si fuera un sueño, pueden tentar al hombre como a la mujer y llevarlos al pecado de la impureza, simulando con imaginaciones poderosas e intensas tener relaciones sexuales con ellos. Los demonios que tientan de esta manera se les llaman incubos cuando actúan como hombres y sucubos cuando actúan como si fueran mujeres. Pero recuerden, esto es simplemente una pura imaginación, nada físico. Un demonio súcubo es Lilith,
que está mencionada en el libro de Isaías capítulo 34, versículo 14, diciendo así: entre gatos salvajes con llenas también se encuentra Lili. O sea, un demonio súcubo, o sea, que actúa como mujer, pero no es mujer. Es simplemente un espíritu caído que tienta a los hombres a la impureza como si fuera una mujer. Hay demonios que no son súcubos, sino íncubos, que actúan como si fueran hombres. Pero no está mencionada Lilith en el Génesis, como pretende la literatura hebrea apócrifa, citando a Lili como la primera esposa de Adán antes de que Eva. O sea, hay apócrifos que ponen a este demonio como si fuera la esposa de Adán, la primera, antes que Eva. O sea, pura imaginación, puro cuento, porque Adán no tuvo ninguna esposa anterior a Eva, como se imaginan los judíos cabalistas plagados de esoterismo y ocultismo. Enemistad entre las dos banderas, San Ignacio, por lo cual, cuando menciona el Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu descendencia y la serpiente, y alguien te pisará con el calcañar, se refiere que de la descendencia de los hijos de Dios, hombres buenos, hijos de Eva, uno aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Jesús de Nazaret. Y la descendencia de la serpiente son todos los hijos de los hombres que se dejan seducir por el demonio, como el mismo Judas Iscariote, al que Cristo le llamó hijo de la perdición, no porque haya sido hijo de Satanás, Judas, porque en la tierra tuvo un padre y una madre, pero por dejarse influenciar por el maligno y darle más crédito a este que a Dios, es llamado por Jesús así, hijo de la perdición. Lo mismo se puede entender de la carta de Judas, pero este es Judas Iscariote, perdón, es Judas Tadeo. La carta de Judas Tadeo, que fue un discípulo fiel a Jesús, homónimo de Judas Iscariote en cuanto al nombre, en los versículos 6 y 7 dice: los ángeles que no mantuvieron su dignidad y supieron conservar su dominio, sino que abandonaron su antigua morada, los tiene Dios reservados con ligaduras eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. O sea, el día del juicio, los ángeles que fueron lanzados a la tierra después de la gran batalla en el cielo, como dice el capítulo 12, están destinados a ir todos ellos, junto con los que les hicieron caso, me refiero a los hombres, al mismo infierno, para que demonios y pecadores que no quisieron obedecer a Dios ni guardaron sus mandamientos, se acompañen unos a otros por toda la eternidad. Por eso es tan importante que roguemos por los pecadores, porque se está jugando la carta más importante de su existencia, que es la de su salvación. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas sobre el tema? Como ven, es un tema muy importante porque hay mucha gente que en su desconocimiento de este tema piensa que los ángeles tuvieron relaciones con los hombres y de ahí se produjeron los grandes gigantes que hubo en la tierra. Eso es algo totalmente fantástico, o sea, pura imaginación. No tiene ningún sustento bíblico. Y por eso es muy importante que aclaráramos esto con detalle, como lo hemos hecho ahorita, para que ustedes estén informados y puedan en un momento dado contestar a esa pregunta tan delicada, tan grave, que solamente hace confundir a las personas. Yo lo he escuchado entre católicos y entre protestantes, y afirmándolo tal como lo estoy mencionando, ¿eh? Por eso es muy importante que lo aclaremos con profundidad, como ahorita lo mencionamos, para que no haya ninguna duda. Lo más natural y lo sencillo es lo que ocurrió.
hombres con mujeres, buenos y malos, al final de cuentas, pero hombres y mujeres, de carne y hueso, dan hijos de carne y hueso. Nada más, no hay otra posibilidad, porque la otra posibilidad es prácticamente imposible. Es pura imaginación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Vamos a dar pauta a la No, Mario, oración. Perdón, ahorita vamos, perdón, vamos a hacer la oración y ahorita damos pauta a la pregunta. claro que sí. Por favor, permíteme. Sí, claro que sí. Gracias. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordias oculos, haznos converte. Et Jesús benedictum fructus ventris tui, nobis os ad exilium ostende. Oh, clemens, oh, pia, oh, dulcis Virgo María. Bien, ahora sí, preguntas. Eva, por favor, ¿tenías una pregunta? Sí, Mario, ay, de Dios. Perdone. No, pues ahorita me acuerdo. Ahorita me Perfecto, acuerdo. perfecto, perdone. No, no te Pablo, por preocupes. favor, ¿alguna pregunta Mario. o comentario? Sí. Ah, ya. ¿Qué es la portícula? Porciúncula. Porciúncula. La porciúncula es una pequeña iglesia que los franciscanos tienen en Italia, donde una iglesia se encontraba y se estaba derrumbando. Y entonces, cuando escuchó San Francisco la voz, ayuda a que mi iglesia no se derrumbe, San Francisco creyó que se trataba de la porciúncula y entonces empezó a repararla junto con sus compañeros de la orden. Pero el tema era más profundo. Jesús estaba refiriendo a toda la iglesia y esperaba que San Francisco actuara como un reformador. Y de hecho lo hizo. Así que la porciúncula es una pequeña iglesia que se estaba cayendo y representa a toda la iglesia para los franciscanos. Preguntas, Pablo, por favor. Ya me acordé, Mario. Por favor, Eva. Mario, con respecto a los gigantes, ¿se han encontrado alguna cuestión antropológica de su existencia? Sí, sí, sí se han encontrado restos de gigantes en varias partes del mundo. En la India, por ejemplo, se encontró restos de un esqueleto de una gigante impresionante. Estábamos hablando de más de 2 metros, ¿eh? Y en varias partes en el mundo se han encontrado enormes esqueletos que muestran que esos hombres existieron.
pero estamos hablando de tiempos muy, muy antiguos, porque los gigantes se extinguieron en los tiempos iniciales del mundo. ¿Y por qué se extinguieron? Precisamente porque su mismo tamaño no les permitía la facilidad de subsistir, La adaptación. porque ellos necesitaban comer grandes cantidades y la misma desertificación del mundo que empezó a producir frutos de menor tamaño, hicieron que ellos no pudieran subsistir. Y lo vemos hoy en día cuando nuestros frutos son cada vez más paupérrimos, o sea, más pobres, más exiguos. Sí. Y por lo tanto, los gigantes se extinguieron por la carencia de los alimentos que determinaron su existencia. Pero no tuvo nada que ver el que fueran malos unos y buenos los otros. Sí, sí, sí. Es solamente alimentario. Es como hoy en día en las Olimpiadas, en ciertos grupos de personas, deportistas, por ejemplo, los Globetrotters, es un grupo de basquetbolistas que reclutan a personas de color muy altos. Son Sí. personas que también comen en exceso y alimentos de muy buena calidad. Por eso es que son seleccionados para hacer ese tipo de equipos. O sea, es al estilo de eso, nada más que obviamente en aquel entonces era todavía más marcado porque los alimentos eran todavía mejores que los que hoy tenemos en los mejores sitios en el mundo. Ah, ok. Fue como una cuestión evolutiva, ¿no? El que hayan desaparecido, a final de cuentas, Exacto, el ambiente no exacto, les permitió. exacto, exacto, una circunstancia biológica, circunstancial y alimentaria. Y eso fue lo mismo que determinó su existencia. Pero nada de que tuvieran que ver los ángeles o los hombres buenos con las mujeres malas o viceversa. Nada, nada, nada. Eso de que lo bueno y lo malo pudiera haber tenido que ver como causa de su tamaño, para nada. Es, si ustedes se dan cuenta, la explicación es mucho más sencilla y lógica que la que nos pretenden dar ciertos grupos protestantes, y digo muchos, porque de verdad les sorprenderán que muchos creen que verdaderamente los ángeles se relacionaron con los hombres entre grupos protestantes y también católicos. Por eso el tema era muy importante para que ustedes tuvieran las bases y por favor no se dejen seducir por ese tipo de patrañas que son meramente imaginativas y no tienen más que el resultado de personas que no han tenido una información profunda sobre el tema, porque las cosas son más sencillas de lo que complicadamente ellos las explican para poder entender eso. Porque eso es complicadísimo, eso no tiene ninguna lógica. En cambio, hay cosas mucho más sencillas que lo explican todo. Gracias, Eva, por preguntar. No, gracias, Mario. Gracias. A ti. Pablo, por favor. Sí, Gerardo Telles pregunta, me gustaría saber su opinión respecto a la conquista de México, ya que muchos atacan a los españoles y a la misma iglesia por imponernos a Dios y la Virgen por encima de las creencias que tenía el Imperio Azteca. ¿Considera apropiada la conquista por enseñarnos la verdadera doctrina y al verdadero Dios? ¿O cree que Dios se hubiera manifestado aquí en México sin la intervención de los españoles para corregir las prácticas paganas? Gracias, Gerardo, por tu interesante pregunta. Como siempre, muy buenas. Mira, Gerardo, es cierto que lo que tú acabas de mencionar, bueno, lo acabamos de ver ahorita, recientísimamente, con el árbol de la noche triste, porque Claudia Sheinbaum ya lo rebautizó. Es el árbol de la noche victoriosa. Es en serio, ¿eh? No, no es broma, ¿eh? ¿Por qué es el árbol de la noche victoriosa? Porque como los indígenas
fastidiaron a los españoles al grado de que estuvieron a punto de matarlos a todos y estos tuvieron que huir, literalmente escapar de las garras de los indígenas que estaban a punto de sofocarlos y a estrangularlos y matarlos cuando estaban en el centro de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces es en la noche de la victoria, el árbol de la noche de la victoria. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. O sea, es al revés. Sí, o sea, la voltea. Es al revés. La historia nos la quieren contar al revés, como dice Gerardo. Obviamente, ustedes comprenderán que nosotros vemos la historia de una manera diferente, porque los españoles, independientemente de que había gente ambiciosa y cruel, también había gente santa. Me estoy refiriendo a los franciscanos, que sin armas, con un amor por los indígenas, en una pobreza tan impresionante que el mismo Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga, andaba siempre descalzo. El primer obispo de México. Y además, Motolinía fue bautizado así por los propios indígenas, porque Motolinía es una palabra que significa el más pobre, porque no conocían a alguien más pobre que Motolinía. Y por eso le pusieron Motolinía a los indígenas. Y los indígenas, por lo tanto, se dejaron conquistar por el amor, por la humildad de estos franciscanos que enseñaron verdaderamente la fe como Cristo nos invitó a enseñarla, con la caridad, con la paciencia. Y el que hayan los españoles acabado con los ritos de sacrificios humanos, pues muestra una vez más el beneficio de la religión de los españoles sobre la religión de los indígenas, porque en algunos días las matanzas para quedar bien con Huitzilopochtli llegaban a ser más de 100,000 las víctimas el día en que se conmemoraba a Huitzilopochtli, por ejemplo. Y eso es algo terriblemente cruel que no podemos soportar. Y además todavía había la antropofagia. La gente se comía a los cadáveres sacrificados a los dioses. Ustedes comprenderán que eso no puede ser un motivo de vanagloria, porque el que lo hagan estas personas que obviamente detestan la religión católica, porque están imbuidos por un espíritu comunista, ateo. De hecho, lo podemos ver en los libros de texto que un hombre que se llama Marx, así tal cual como Carlos Marx se apellida, escribió los libros de texto que hoy en día se utilizan para los niños en las escuelas con doctrinas comunistas. Bueno, lo vemos en nuestro presidente, claramente cómo defiende al pueblo cubano, pero no a las manifestaciones de los cubanos que ya están hartos de que los han pisoteado durante más de 60 años y piden libertad, piden elecciones libres. Y todavía nuestro presidente le pide a el presidente de Estados Unidos, Biden, Joe Biden, que acabe con el bloqueo, pero no le pide lo que sería más lógico. Sí, que se acabe el bloqueo, pero que simultáneamente se den elecciones libres y se acabe con una doctrina que se ha impuesto, porque allí no hay votaciones para elegir. Los Castro estuvieron todo el tiempo de su vida dirigiendo al país y todavía el actual dirigente tiene también muchos años dirigiéndolo. No es el Raúl Castro, que también lo hizo. Por lo tanto, igual que Venezuela, son dictadores. Y eso es lo que para ellos resulta lo máximo. Y no puede ser para nosotros ser considerado eso digno de imitar. Por eso es que
las consideraciones que ellos hacen para la religión de los españoles y lo que vinieron a hacer no son válidas, porque no tienen la más mínima lógica, solamente el prejuicio antirreligioso que los motiva a descalificar la religión y a considerar que los indígenas eran lo mejor que había. Seguramente les gustaría seguir sacrificando seres humanos, como de hecho lo están haciendo actualmente con las políticas que están llevando. Por cierto, mañana hay elecciones y estamos viendo que prefieren tirar 505 millones a la basura, que es lo que nos va a costar una elección ridícula, donde no va a tener ningún resultado positivo, porque todos los anteriores presidentes a Peña Nieto ya prescribió la posibilidad de enjuiciarlos. Y si a Peña Nieto no se ha prescrito porque es el más reciente, pues que lo juzgue. No necesitamos la votación de las personas, porque todo mundo sabe que si alguien delinque merece ser juzgado. Punto, no hay más. Y creo que deberíamos de empezar por considerar a nuestro actual presidente, porque no es correcto que este tipo de actitudes de tirar el dinero sea algo que podamos aplaudir. Y no es la única forma, porque ese es un circo que lo estamos viendo desde las votaciones o desde la rifa del avión presidencial. Un avión que se rifa y que jamás se rifa, o sea, no, jamás se entrega. Es una burla. Igual que estas mismas votaciones, igual que tirar el dinero con lo que ha sido la refinería de Dos Bocas, 10,500 millones, cuando hay refinerías como la que compró en Texas de 1,200,000, que por lo tanto con esos 10,500 podríamos comprar 10, y se afana en tirar el dinero para hacer una nueva, cuando está viendo que podemos comprar refinerías que se venden y que producen lo mismo que va a producir Dos Bocas. O sea, ese tipo de cosas debían ser motivo también para juzgarlos a estos. A ver, desecho el aeropuerto. Y el aeropuerto, lo que nos costó también 120 millones, que no han servido para nada, porque ese aeropuerto lo quería inundar. O sea, tirar el dinero parece que es su objetivo. Y eso también debería ser un motivo para juzgar. Y no solamente por el mal manejo de la pandemia, sino también por la inseguridad, por la política que ha estado haciendo, como es el hecho precisamente de que los crímenes han aumentado espantosísimamente con la política de abrazos. Y ayer la repetí. Abrazos y no balazos. ¿Por qué? Porque fíjense, en la campaña de Calderón, durante su sexenio murieron 20,000 personas, que eso es un titipuchal de personas. En la campaña de Peña Nieto murieron más de 30,000, casi 40,000 personas. Pero en la actual campaña o el trienio de López Obrador han muerto 71,000 personas. O sea, si ustedes se dan cuenta, es más del triple de la de Calderón. Por lo tanto, eso también debería ser un motivo para juzgarlos a estos. O sea, al mismísimo presidente que nos está pidiendo que votemos y que él casualmente no va a votar. O sea, es otra más de sus incongruencias. Por lo tanto, yo los invito a que no votemos, ¿verdad? Porque es un circo el que estamos viendo con esto, igual que lo del avión, que se rifa y nunca se entrega, etcétera. Así que, por lo tanto, la pregunta de Gerardo, no le hagamos caso a este tipo de manipulaciones, es simplemente porque ideológicamente tienen una carga ateizante contra la religión, manifiesta no solamente en ese tipo de detalles, ¿verdad? Que el árbol de la noche victoriosa, sino lo vemos en todo contra la religión. Por ejemplo, en el aborto, por ejemplo, en la legalización del matrimonio gay y adopción de niños, o en la ideología de género. Eso es
contra la religión. ¿Por qué? Porque esa es su posición, pero lo quieren hacer de una manera impositiva. Y eso es precisamente lo que nos muestra que siguen la conducta comunista de este tipo de pensamiento que ha sido un lastre en el mundo, como lo estamos viendo en Venezuela y en Cuba, y también en Nicaragua. Por lo tanto, no nos dejemos manipular por semejantes conceptos de líderes que son completamente anacrónicos y fuera de todo concepto inteligente en el que podamos conducirnos. Así que el árbol de la noche es triste a pesar de que nos lo quieran poner como el árbol de la noche victoriosa, porque al final de cuentas acabaron con los sacrificios humanos, que seguramente para López Obrador debería ser un motivo de orgullo para estar sacrificando todavía a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli. Bien, gracias por preguntar, Gerardo. Preguntas, por favor, Pablo. Eva, Yo, por favor, este, Eva. yo quería, bueno, con respecto a lo que preguntaba Gerardo, bueno, a mi punto de vista, no sé si es el adecuado, pero yo pienso que con respecto a la conquista, si era realmente un plan de Dios hubiera caído Tenochtitlan o todas estas situaciones que se daban sin la conquista, pues yo pienso que probablemente podría haber sido, ¿no, Mario? Que igual con la conquista, con los españoles, o si los españoles tarde que temprano, tal vez hubiera terminado tanta maldad y tanta oscuridad en este continente, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, yo creo que sí fue un plan de Dios el que llegaran los españoles, el que dieran aquí con el continente, ¿sí? Y que bueno, pues toda batalla contra el bien y contra el mal, pues a veces, pues no es como diría López Obrador, de abrazos y besos. Toda batalla siendo para hacer caer el mal, pues obvio que cuesta, ¿no? Cuesta vidas, cuestan situaciones, pero yo creo que a final de cuentas, pues yo creo que siempre triunfa el bien, ¿no? Tarde que Claro. temprano. Eso es una observación y muy importante, Eva, totalmente de acuerdo. Nada más consideren lo siguiente. Hubo 600 españoles y aquí había 20 millones de indígenas. Por lo tanto, el hecho de que pudieran prevalecer 600 contra 20 millones, pues te habla precisamente de que ahí estuvo la mano y el poder de Dios. Y si alguien lo duda, lo vemos confirmado en 1531 con las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y que además ella no solamente se dignó a aparecerse, sino a dejar una prueba permanente hasta el fin del mundo. Me refiero a su imagen, que es una hermosura. Sí, una belleza. Y que además no debía de durar, como decía el doctor Bartolache, más de 20 años, como él lo comprobó, porque hizo varios ayates con pinturas semejantes, como lo es el ayate de Guadalupe, y vio que no duraron ni siquiera 20 años. Y por lo tanto, ahí estamos viendo la mano de Dios de la que tú estás hablando, Eva. Esa mano de Dios que está detrás de los actos, de los acontecimientos. Porque, ¿cómo podríamos explicar que 600 hombres pudieran poner orden a 20 millones que estaban viviendo en la idolatría y sacrificando a miles y miles de seres humanos y que se hubieran perfectamente comido a los españoles y a los caballos? Como el Poxcali, donde se ve a españoles y caballos de cráneos construido y que obviamente perfectamente hubieran podido acabar con el resto que completaría otros Poxcalis semejantes a esos restos humanos para completar los 600 españoles que vinieron y con ello hubieran sofocado perfectamente la presencia de los españoles aquí. Nada menos un momento histórico fue Cholula, porque en una ocasión Hernán Cortés fue a Cholula y Moctezuma le puso una trampa mortal a Hernán Cortés. Y la trampa era que cuando llegó a Cholula,
los comerciantes en Cholula eran nada menos que todos el ejército de caballeros águila y caballeros tigre de la mejor parte del ejército azteca. Y le llamó mucho la atención a Hernán Cortés que estuvieran tan fuertes y tan altos los comerciantes que estuvieran ahí en Cholula, pero pues como estaban ahí comerciando, creyó que eran simples comerciantes, cuando resulta que una mujer, una anciana, le dijo a Malintzin: pronto va a llegar el momento de tu liberación. Y entonces Malintzin, la Malinche famosa, le preguntó: ¿qué quieres decir con que pronto va a llegar mi liberación? Le dijo: mira, ven, observa a los comerciantes. ¿Qué te parece? Son demasiado altos y demasiado fuertes, ¿no? No hay ningún anciano entre ellos. Son puros soldados de lo mejor del ejército azteca. Y nada más están esperando la señal para rodear a los españoles y matarlos de golpe y porrazo cuando menos lo esperen. Y entonces Malintzin, sorprendida por la información, fue con Cortés inmediatamente, le dijo a Cortés lo que estaba pasando, y entonces Cortés dio la orden de que agarraran los cañones y que los dirigieran exactamente hacia los comerciantes. Y como los comerciantes no sabían que de los cañones iban a salir balas esféricas y a todo fuego y calor y explosión, entonces barrieron con los caballeros águila y los caballeros tigre, que hubieran en ese momento aplastado a los españoles absolutamente. Así de fácil. Y como eso, muchas circunstancias se dieron, la misma noche triste que acabo de mencionar. Por lo tanto, sin duda alguna, ahí estuvo la mano de Dios, como lo vemos en Guadalupe. Así que tu comentario tiene mucho que ver, claro que sí. Gracias, Eva. ¿Preguntas, Pablo? Gerardo Telles también pregunta: ¿por qué la Virgen María se apareció en México tal como la describe el Apocalipsis? ¿Qué significado tiene? Y agrega: ¿es la única aparición mariana que se considera apocalíptica? Muy bien. Gerardo, efectivamente, la Virgen se aparece tal como el Apocalipsis, y de hecho los primeros escritores guadalupanos se dieron cuenta de ello que tú acabas de mencionar. Miguel Sánchez entre ellos. Dice que la descripción de Apocalipsis es la descripción de Guadalupe exactamente. Ahora bien, recuerden que la profecía del 12:1 de Apocalipsis, donde se ve a la Virgen, es una profecía que señala a San Juan que se iba a cumplir en el tiempo. Y esa profecía se cumplió en 1531. Por lo tanto, la imagen de la Virgen de Guadalupe es apocalíptica, como dices, Gerardo. Apocalíptica quiere decir que con la Virgen de Guadalupe se inicia un periodo que se está relacionando en México para el fin de los tiempos con la presencia de México en una importante relación al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque de México han surgido órdenes religiosas como los misioneros de Guadalupe, los misioneros del Espíritu Santo y muchas otras órdenes religiosas inspiradas en Guadalupe. Y por lo tanto, México tiene una riqueza espiritual muy grande que aportar al mundo. Por eso es que México ha sido tan penetrado por la masonería. Lo vemos actualmente nuestro presidente en los 16 de septiembre, cuando la menciona. Y precisamente la masonería, desde Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, que inocentemente la introdujo en nuestro país. Y es precisamente la iglesia de Satanás, como lo menciona Ana Catalina de Emmerich, beata. Así que
tiene que ver precisamente con los tiempos y la profecía del Apocalipsis. Claro que sí, perfectamente, como lo dijiste. Y por lo mismo, obviamente, Guadalupe es un signo que muestra la importancia de la religión para vencer la idolatría. Y hoy en día vemos otra idolatría a través de nuestro gobierno en el ateizante camino que sigue, y por lo tanto nosotros debemos de estar conscientes de este peligro para defender nuestra fe y nuestros valores. Gracias, Gerardo, por tu comentario tan importante, ¿eh? Preguntas, Pablo. Y entonces, ¿es la única aparición mariana que se considera apocalíptica? Sí, la única. Correcto, ¿eh? Es la única, porque todas las otras apariciones no llenan todas las descripciones del Apocalipsis como la de Guadalupe, y de hecho todo lo que se ve en Guadalupe es también un mensaje para los indígenas, porque por ejemplo las estrellas son los Ensohuitznahua, la luna es la Coyolxauhqui, el sol es Huitzilopochtli, pero cuando están rodeando a una mujer que está vestida de turquesa, porque el color de ella es turquesa, quiere decir que ella es princesa, ella es reina, y que ella, al estar sobre la luna, tapando el sol, cubriéndose con las estrellas, nos está mostrando que todos estos astros no son dioses, como ellos creían, son simplemente obras del Dios por quien se vive, como ella misma lo dijo. Y por lo tanto, de esa manera tan sencilla, como un códice, acababa con la idolatría, enseñándole a los indígenas las verdades de fe básicas. Además fue la única estampa de las apariciones que quedan, ¿no? Sí, dice Silvia que es la única estampa de las apariciones que quedan. Sí, O sea, todas las apariciones en ninguna se estampó. efectivamente, hay en Guadalupe un estampamiento que no ocurrió en ninguna otra aparición. De hecho, el Papa Benedicto XIV lo mencionó. Non facet letter omne nation, que significa no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Por lo tanto, evidentemente lo que menciona Gerardo y tú, Silvia, es precisamente eso, o sea, la originalidad y la profecía apocalíptica cumplida en México. Pablo, preguntas, por favor. Ya son todas en el chat. Bien. Hoy nuestro tema fue muy corto, pero créamelo, es muy, muy importante lo que tocamos, porque de esta manera ustedes quedan aclarados sobre un tema que confunde mucho a las personas. Yo la quiero hacer una pregunta. Yola, ¿quieres hacer una pregunta? Ay, sí, ya es que estaba esperando que si había más preguntas. Nada más es referente a algo en relación a los ángeles y arcángeles, que a mí se me pasó en el momento de esas preguntas. Sí. En la jerarquía, no sé si es correcto manejarlo así, en la jerarquía de ángeles, arcángeles, principados, potestades, toda la jerarquía de ángeles, ¿hay buenos y malos en la misma jerarquía como se presentan? Si son potestades, principados, bueno, no me sé el orden, pero ¿hay buenos y malos? Te contesto. En los dos, tanto buenos como malos. Te contesto, Yola. Tu pregunta es muy interesante, de verdad. Mira, Yola, la respuesta es la siguiente. Todas las 9, sí, jerarquías, o sea, está bien correcto, es correcto, ¿eh? Jerarquías que están mencionadas en Efesios, porque en Efesios es donde se menciona los 9 coros angelicales, y que existen en el cielo, todas ellas son solamente de ángeles diferentes en especie, porque cada una es diferente. Por ejemplo, un principado no es lo mismo que una potestad, una virtud no es lo mismo que un trono, un serafín no es lo mismo que un querubín, o sea, son diferentes especies. Es como cuando nosotros hablamos de un perrito y un gatito. Perdón por la comparación, pero es para ilustrar la gran diferencia que existen en ellos. Son todas
todas, cada una de ellas, diferentes especies. O sea, No, no es posible confundir a un serafín que con un tiene, querubín. que tiene 3 pares de alas y puros ojos en sus alas, como lo vio en el capítulo 6 de Isaías. No es posible confundir a un serafín con un querubín. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Ahora bien, todas esas 9 jerarquías, 9 coros angelicales, como también se llama, todos son ángeles triunfantes, o sea, buenos, todos. Sin embargo, Yola, quiero decirte que de todas las jerarquías, hubo ángeles de cada una de ellas que le hicieron caso a Satanás. Eso es lo que quería Y saber. por lo tanto, de todos los coros angelicales, hay ángeles caídos. Ah, ok. Por ejemplo, por decir algo, de las virtudes hay virtudes en el infierno. De los arcángeles hay arcángeles en el infierno. Concretamente, y por las puras escrituras te lo voy a señalar. Nosotros sabíamos que había 12 arcángeles originalmente. 12. Y de los 12 cayeron 5. Y 7 perseveraron, fueron fieles a Dios. Por lo tanto, hay 5 arcángeles en el infierno. Hay 7 arcángeles en el cielo. En el cielo. Y así de cada jerarquía, hay quienes se mantuvieron firmes y hay quienes cayeron. O sea, por eso se le llaman ángeles caídos. Ah, ¿Por qué ok. cayeron? ¿Por qué cayeron? Porque capítulo 12 de Apocalipsis, que les acabo de leer, hubo una gran batalla en el cielo. Y esa batalla fue de el dragón infernal, que antes era Lucifer, que se convirtió en Satanás, que significa adversario. Hasatán significa adversario. Se opuso a Dios, se rebeló a Dios. Se le ocurrió decir non serviam. Non serviam significa no serviremos. Fíjense qué terrible palabra, ¿eh? Una palabra espantosísima, que no, o sea, hagan de cuenta como si nos tapáramos los oídos, ¿no? O sea, como cuando oímos una palabra tan horrible, o como si alguien dice una grosería y nos dan ganas de taparnos los oídos, y dice, oye, qué cosa tan espantosa estás diciendo. Igual, Satanás se le ocurrió decirle a Dios, non serviam, o sea, no te serviremos. Fíjense qué cosa tan espantosísima. Y por eso Dios los separó y los arrojó fuera del cielo. ¿Y a dónde los arrojó? A la tierra. Y en la tierra van a tener en el día del juicio, como dice el versículo 6, porque la carta de Judas Tadeo no tiene capítulos, es solamente un capítulo y puros versículos. El versículo 6 y el versículo 7 dice, están reservados junto con los hombres que les hacen caso para el día del gran juicio. Se refiere al día del juicio final. Y esos ángeles caídos van a terminar junto con los hombres que les hacen caso en el infierno. Y estoy hablando de todos los coros angelicales. Así que en el cielo están las virtudes que fueron fieles, los tronos que fueron fieles, las potestades que fueron fieles, todos los coros, los 9 de los 9 que fueron fieles. En el cielo no hay nadie, ni siquiera potestades de ninguno de los coros angelicales de los 9, no hay nadie de los que fueron fieles que deje de estar en el cielo, y solamente ellos están en el cielo, y nadie infiel a Dios, que no quiso ser fiel a Dios, está ahí.
¿Se entendió, verdad, Yola? Sí, cómo no, muchas gracias. Al contrario, Yola. Estas son Gracias. preguntas muy importantes, Yola, y que quede claro perfectamente todo eso para que ustedes sepan explicar a la gente también, porque se van a encontrar con gente que en algún momento dado les dice cosas que no van. Por ejemplo, la nueva era habla mucho de los ángeles, pero los ángeles caídos, o sea, no de los ángeles que son fieles a Dios. Por lo tanto, ellos adoran a los ángeles caídos. Y hay que estar preparado para que nosotros no solamente no les hagamos caso, sino corrijamos a aquellas personas que todavía están en la tibieza en su fe por ignorancia y les expliquemos, no, eso no es correcto. Los ángeles que están en el cielo, todos han sido fieles a Dios desde el día de la gran batalla que hubo en el cielo, en Mario, donde se Mario. definió. Perdón, Buenas noches. buenas noches. Pati. Mario, No, Angélica, Angélica, por favor, Angélica. disculpa mi ignorancia, pero ¿por qué o qué fue lo que lo llevó a no querer servir a Dios? Angélica, de verdad, no te disculpes. Mira, te voy a explicar. Nadie, Angélica, nace sabiendo. Pero nadie, Angélica. Por lo tanto, como nadie nace sabiendo, nadie es culpable más que el que pudiendo preguntar, no pregunta. ¿Sí me estoy explicando, Angélica? Sí. O sea, como tú no eres culpable de no saber, tú no eres culpable más que de no preguntar cuando no sabes. Y por lo tanto, cuando estás preguntando, ya no eres culpable. Y por lo tanto, no se puede disculpar a nadie de algo que no es culpable. Y en este caso, tú lo estás haciendo muy bien por preguntar. La respuesta es la siguiente, Angélica. Mira, ¿por qué surgió la gran batalla? Eso está narrado en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero los detalles de los que tú me estás preguntando están narrados en un libro de la mística ciudad de Dios de Ágreda, donde habla de esa batalla. ¿Y en qué consistió esa batalla? La batalla consistió en que Dios le ordenó a sus ángeles que adorasen y obedeciesen a Dios encarnado y muerto en la cruz. O sea, todavía no sucedía eso, pero iba a suceder y se los estaba presentando como la gran prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de que obedecían y amaban a Dios por encima de todas las cosas. Y entonces, Satanás, antes Lucifer, dice, ¿quiere Dios que adoremos a un hombre donde se va a encarnar su segunda persona y esa persona va a morir en una cruz? O sea, es algo que le repulsaba a Satanás. Eso no es posible. No es posible obedecer al Padre de esa manera. Y si el Hijo acepta morir obedeciendo al Padre para morir en esa forma y hacerse un gusano como hombre, porque el hombre es inferior a nosotros, los ángeles, que somos superiores a los hombres, y luego humillarnos a nosotros diciendo que adoremos a ese hombre humillado hasta el extremo de morir en una cruz. Entonces, por eso gritó Satanás, non serviam, no serviremos. ¿Por qué? Porque eso es un abuso para él. Le resultaba totalmente excesivo el que el Hijo aceptara esta manera de morir y hacerse hombre cuando era Dios. Y por lo tanto Satanás decía, nosotros no permitamos esto, adorar a un hombre así, porque al final de cuentas nosotros somos superiores a los hombres. Y luego adorarlo
cuando se ha dejado humillar de esta manera en una cruz, era algo que golpeaba su soberbia terriblemente. Y por eso no aceptó adorarlo. Por eso dijo Satanás, no serviremos. Y entonces convenció a cierto grupo de ángeles, una tercera parte concretamente, lo dice Apocalipsis, de que no deberían de aceptar esto, pensando que su rebelión iba al final de cuentas a imponerse, porque si eran tantos, de alguna manera Dios iba a aceptarlos con todo y su opinión diferente. Y sin embargo, Dios no quiso aceptarlos, ni siquiera quiso redimirlos. ¿Por qué? Porque esos ángeles eran superiores a los hombres y sabían perfectamente con su inteligencia superior a la nuestra de que era necesario obedecer a Dios, porque al final de cuentas, a pesar de que no se comprendiera, Dios sabía más que ellos para aceptarlo así, para desearlo así, para quererlo así. Y esa discrepancia entre Satanás y sus ángeles que le hicieron caso fue precisamente la causa de la rebelión en el cielo, y hubo un ángel que se le opuso, que fue precisamente San Miguel, y su argumento de Miguel fue muy sencillo. Satanás, piensa, reflexiona, usa tu Dios. inteligencia. ¿En qué? ¿Quién como Dios? Esa frase es lo que significa Miguel. ¿Quién como Dios? O sea, en otras palabras, si Dios lo ha decidido así, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para oponerte? Ubícate. Y todos los ángeles que te están haciendo caso, también ubíquense. No pueden oponerse a Dios porque ustedes no son nada frente a Él. Y Satanás dijo, aún así no serviremos. ¿Por qué? Porque su soberbia lo llevó a la desobediencia de él mismo como de los que le hicieron caso. Silvia quiere agregar algo. O sea, tengo entendido que cuando Dios creó a estas 9 potestades, los dejó en el cielo, ¿no? Sí. Ok. Les dio también libre albedrío como a nosotros. Sí. Pero como ya estando en el cielo, pueden ser, o sea, nosotros ya, obviamente, cuando nos muramos, ya no vamos a poder salir del cielo. Pero ellos, ¿por qué sí? Ya, esa es una muy interesante observación. Miren, eso sucedió al principio de todo, ¿eh? Ciertamente ellos estaban en el cielo, pero no estaban gozando del cielo. ¿Por qué no estaban gozando del cielo? Porque se necesitaba hacer algo para merecerlo. Igual que el mismísimo paraíso. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Adán y a nuestra madre Eva? Le dice, mira, todo esto te lo doy. Pero a partir de ahorita, a partir de este instante, me tienes que demostrar que lo mereces. No mañana, no después, a partir de ahorita. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Simplemente aquel fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no lo comas. Obedéceme. Y de esa manera yo me sentiré gratificado de que me obedeces. De que no te llenas de soberbia pensando que tú eres más que yo. Y por lo tanto, si eres humilde y si obedeces, no eres soberbio y no eres desobediente y por lo tanto vas a merecer estar aquí. Y lo mismo para los ángeles. Por eso el mismísimo pecado de Satanás fue el mismísimo pecado de Adán y Eva. Soberbia y desobediencia. Por haberle hecho caso a Satanás.
Los mismísimos ángeles que también le hicieron caso a Satanás. ¿En qué le hicieron caso? En ser soberbios y desobedientes. El mismísimo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna más, por favor? Sí, Patti decía, buenas noches a todos. Gracias, Mario. Hola, Pati Angélica, gracias. Mario, ¿serías tan amable de volver a decirnos el nombre del que hablas sobre la batalla de los ángeles, por favor? La mística ciudad. La mística ciudad de Dios de Ágreda. Les prometo que la próxima vez les voy a leer un pedacito de esa gran batalla narrada con detalle por Ágreda para que vean los detalles tan hermosísimos que han sido revelados, ¿eh? Y además nada más les quiero decir lo siguiente. Ese libro fue escrito, ¿dónde creen? México. Cuando la Inquisición tuvo conocimiento del libro, inmediatamente citó a Ágreda y le dice, ¿quién escribió esto? Pues mira, le dijo Ágreda, la verdad yo lo escribí, pero quiero explicarles que yo no le entiendo mucho a esto, y entonces le dije a mi ángel que por favor me dictara cada palabra, porque no entendía. Y entonces cada palabra me la fue dictando el ángel. Escribe la A, escribe la B, escribe la C, escribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo escribió. Estamos hablando de aproximadamente 7 volúmenes. Y entonces, cuando la Inquisición la entrevistó y vio que verdaderamente Ágreda no tenía la inteligencia para escribirlo, la Inquisición dijo, así fue. O sea, tuvo que haberse dictado por un ángel porque es una inteligencia superior a la nuestra y muy superior a la de ella, pero mucho más superior que la de ella. Ya lo verán cuando se los lea. Es algo que incluso cuando lean Ágreda se lee tan distinto que cuando se lea a Emmerich, que cuando se lea a Valtorta, porque todas ellas lo escribieron de lo que veían y dictaban, etcétera. Pero Ágreda no. Ágreda lo transmite del pensamiento del ángel. ¿Verdad? Ya lo verán. Es algo extraordinario. Se los prometo para la próxima clase. Pati, ¿tú tenías una pregunta? Ya te la pregunté. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Vero y Tommy dicen que ya se confundieron, que entonces, ¿cuándo fue la rebelión de Satanás? ¿Al principio de los tiempos o en la pasión de Jesús? Ya. La rebelión de Satanás fue al principio de los tiempos, mucho tiempo, pero mucho antes que la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo fue una visión beatífica de Dios como prueba a los ángeles, en donde les mostró a la segunda persona, o sea, su hijo crucificado, y le dice Dios, este es mi hijo, adórenlo. Y Satanás en ese momento, ¿cómo? En primera, es un hombre. En segunda, vean la humillación. O sea, eso es algo insoportable. Non serviam, o sea, es una visión futurista que iba a pasar. Y en eso constituyó la prueba. Gracias por preguntar, Vero. ¿Alguna pregunta más, Pablo? Mario, Sí. entonces, ¿se puede decir que entonces estamos infestados del enemigo en la tierra? Así es. Estamos rodeados por los enemigos en la tierra y saturados de ellos. En una ocasión, fíjate, lo vio así San Francisco de Asís. En una ocasión, San Francisco de Asís vio en su convento a varios demonios, pero cuando llegó a un pueblo, Dios le mostró los demonios que había ahí y le impresionó
el terrible número de demonios que había. O sea, estamos realmente infestados. Como dice San Pedro, el demonio anda alrededor de nosotros como león rugiente, porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en oración frecuente. Como dice San Pablo tantas veces y el mismo Jesús, velad y orad en todo momento para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de nuestros enemigos. Primero el demonio, el mundo, y luego nuestra carne frágil, débil. Por eso es tan importante este tipo de instrucciones. Por eso es tan importante que vivamos haciendo oración y frecuentando los sacramentos, porque de esa manera nos podemos mantener de pie. No Gracias. manda- Oye, Perdón, María, Fer, ¿por qué Dios no continúa. manda, por qué no Dios manda a los ángeles? Hay ángeles en el cielo. ¿Por qué no los manda para pelear con ellos? Todas las veces, Tenemos Ángel, al nuestro. todas las veces, escucha bien, Fernando, todas las veces que tú quieras, tú puedes pedir que cualquier coro angelical te ayude. Y el que tienes ya Y el que tienes de planta, que es tu ángel de la guarda y que nunca se aparta de ti, también. Acuérdense, todos los coros angelicales han sido puestos a nuestro apoyo. Por lo tanto, de todos ellos podemos pedir su protección. Exacto. Así que lo que tú pides, lo que tú me estás diciendo, ya es un hecho. Y así lo menciona la Biblia, ¿eh? Dios ha puesto a los ángeles para nuestra protección. Y cuando dice ángeles, está hablando de todos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? Por el momento no. Perfecto. Mario, Mande. Mario, yo tengo Por una favor, pregunta, Rubén, Mario. Rubén. Sí, mira, hay 4 evangelios, o Sí. sea que fueron escritos por inspiración divina. Pero, por ejemplo, los demás apóstoles y María Magdalena, que vivieron junto a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no escribieron nada? O si escribieron algo y no hay hasta nuestros días prueba de ello. Ya, mira, esa es una muy interesante pregunta, Rubén, de verdad muy bonita. Te contesto. Fíjate que de los 12 apóstoles, si tú analizas, tenemos prácticamente de la mitad escritos de ellos, de la mitad. Concretamente tenemos, por ejemplo, de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan, Y ya, ¿no? y ya. O sea, podría faltarme uno más, pero si se dan cuenta, estamos hablando de 4 o 5 de 12. Menos Ahora, hombre, el que Judas. Judas Ya se ahorcó. es uno, por eso Es es uno, menos él. pero acuérdate que estuvo Que a no Matías, ser- pero acuérdate que estuvo Matías. Pero él no estuvo en la vida No de estuvo, Cristo. no estuvo entre los Ujú. 12, pero muy bien en descontarlo, está bien. Por lo tanto, de los 11 que quedaban, estamos hablando de casi la mitad, o sea, un poco menos de la mitad. Si tú, por ejemplo, Rubén, analizas nuestros momentos actuales, tú verás a tu alrededor a hermanos, parientes de todo tipo, que no escriben nada de lo que está ocurriendo. Nada. Nada. Sí, pero Tú mismo, somos cualquiera, tú pero mismo, Cristo. tú mismo. Nada. Sí, pero se trataba de la vida de Dios. Sí, pero al final de cuentas tomen en cuenta que ellos estaban predicando todos los días Y no tenían tiempo. y no tenían tiempo, estaban a todo lo que da. Bueno, eran viajes de matacaballo, ¿eh? Por ejemplo, Tomás fue hasta la India, Marcos fue a África,
Santiago fue a Irán y a Irak. O sea, fueron viajes impresionantes, ¿eh? San Pablo, que no fue uno de los 12 apóstoles, fue a toda Turquía, Grecia y Medio Oriente en 5 viajes. Y si se dan cuenta, muchos de ellos estuvieron terriblemente ocupados. Nada menos el predicador a España, que es Santiago el Mayor, no escribió nada. Solamente tenemos de otro Santiago el Menor una carta, una sola carta. Preciosa, por cierto. La epístola de Santiago. Pero del Mayor, nada. Y fue el gran predicador de España. ¿Por qué? Porque eran viajes que no era para andar agarrando rollos de papel y ponerse a escribir, sino aguantarte hambres, sed, y cargar con lo básico, porque el viaje es larguísimo y en un momento dado le quieres todas tus fuerzas para cargar cantimploras, alimentos y recursos para sobrevivir. Y eso los ocupó el tiempo que hubiera sido muy interesante para que escribieran, ciertamente. Pero los que escribieron fue suficiente para que nosotros conozcamos con detalle todo esto y lo que necesitamos saber. Ustedes preguntarán, como dice Rubén, ¿por qué no se escribió más? Les voy a dar la respuesta que da Jesús a Valtorta. Precisamente de esa pregunta. Precisamente de esa pregunta. Jesús le dice a Valtorta, si más se hubiera escrito, menos se hubiera creído. Fíjense qué frase, ¿eh? Y eso se lo dijo Jesús a Valtorta. Pero miren, fíjense bien. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. O sea, detalles de toda la predicación y enseñanza de Jesús están escritas ya. Desgraciadamente están como semillas de mostaza, escondidas. ¿Y para quiénes están escondidas? Para la mayor parte de la gente que no busca. Y como no busca, no encuentra. Me estoy refiriendo al hombre Dios, escrito por Valtorta. Me estoy refiriendo a las revelaciones de Santa Brígida, de Santa Catalina de Siena, de Emmerich y Ágreda. Y también en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento, pero eso está revelado y está escrito. Yo me estoy refiriendo a después. Okay. Y que está narrado todo con detalle. ¿Por qué? Porque dice Jesús que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. O sea, que todo se ha descrito y se ha escrito con detalle. Cuando ustedes leen a Valtorta, de verdad, en serio, es algo impresionante. Y esa es una clase que yo les prometí que vamos a tomar, ¿eh? Las revelaciones privadas. Porque ahorita todo esto ha sido revelación pública. ¿Cuál es la revelación pública? Me estoy refiriendo a la Biblia. Esta es la revelación pública. Pero hay revelaciones privadas que de verdad son interesantísimas y complementan todos los detalles de lo que faltó conocerse en lo que Rubén nos está reclamando. ¿Por qué no se escribió? Hoy ya se ha escrito todo. Lo que pasa es que mucha gente no lo divulga. Y esta es la oportunidad y ese es el momento para darlo a conocer, Rubén, que existe toda esa información ya escrita. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Por ejemplo, cuando Jesús estaba el día de la muerte de San José, Valtorta narra con detalle cómo estaba Jesús trabajando sobre ciertos trabajos que tenía que hacer de carpintería y cómo lo hacía con orden. Fíjense qué palabra preciosa. Todo con orden.
Todas sus cosas, todos sus implementos tenían un lugar preciso. Le llama la atención Valtorta, dice, pero todo está con orden. Y veo que a Jesús no se desespera y no maldice, a pesar de que tiene poco tiempo y quiere estar con su papá. Y sin embargo se da tiempo para estar con su papá. Y le está empezando a leer, a recitar de memoria los salmos que hablan de San José. Y San José está feliz escuchándolos en el último momento de su vida, cerrando los ojos y escuchando a su hijo. Bueno, es algo terriblemente impresionante, créanmelo, de verdad, hermosísimo. Así que no te preocupes, Rubén, todo esto ha sido escrito ya, ¿eh? Así que es la oportunidad precisamente para que conozcas que existe todo esto y a pesar de que no se escribió en ese momento, Dios se encargó de que almas santas lo escribieran después, como hasta nuestros días. Gracias por tu pregunta, Rubén. Sí, Mario, ahorita mencionas a Bartota. Valtorta. ¿En qué libro viene? La mística ciudad, perdón, el poema del hombre Dios. Rubén, son 19 libros que yo compré y los dejé ahí en donde estaba lo de Arturo. Está la caja íntegra. Nunca los abrí porque yo leía los de Mario, pero lo compré para ayudar a un muchacho del círculo bíblico, un señor del círculo, y dejé la caja íntegra. Búscala. Miren, este es uno de más de 10 libros. Y hay una clase donde vamos a tocar sobre este tema, y les va a sorprender con qué detalle se ha sabido la vida y la predicación y la enseñanza de Jesús. Y ahí cuando leen esto, verán que se cumple perfectamente lo que dice San Juan. Es que no tenemos material para escribir tantas cosas que nos enseñó Jesús, tantas cosas que hizo por nosotros. Y por eso es que hay tantos libros hoy en día verdaderamente detallados sobre estos acontecimientos que dijo y enseñó e hizo Jesús. Ya lo verán cuando lo veamos. Este es uno de ellos. Y este se llama El Hombre Dios. Pero Emmerich tiene también otro, Ágreda también, etcétera. Todas las que mencioné hace rato. Así que yo los invito a que empiecen a buscar esta información. Verdaderamente, créanmelo. Cuando lo empiecen a leer, se van a quedar impactados y van a decir, caramba, se han cumplido las profecías con exactitud y no tenemos que angustiarnos por lo que no se escribió en aquel momento, porque hoy ya lo tenemos. Gracias por tu pregunta, Rubén. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Vero y Tommy preguntan, si 2/3 partes de los ángeles cayeron, se puede pensar que la mayoría de los humanos nos vamos a condenar. ¿Por qué estos resultados a la planeación divina? Vero, es al revés, ¿eh? No son 2/3 partes, es una tercera parte de los ángeles los que cayeron. Ahora, con respecto a nosotros, los seres humanos, sí te puedo decir lo que dice Jesús en el capítulo 7 de San Mateo. Porque en una ocasión le preguntaron exactamente lo que estás preguntando ahorita, Vero. Le dijeron a Jesús la pregunta siguiente. ¿Son muchos los que se salvan? Y entonces contestó Jesús de la siguiente manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la condenación, y cuán numerosos son los que pasan por ella. En cambio, muy estrecha, muy de subida, con muchas dificultades, es el camino que lleva hacia la salvación, y cuán pocos son los que transitan por ella. O sea, con respecto al ser humano, Vero, se da lo que tú mencionaste, pero con respecto a los ángeles fue solamente la tercera parte. De hecho, acabo de mencionar que de los 12 arcángeles, solamente 5 cayeron. Y hubo diferencias con las virtudes, los tronos, las potestades, los principados, las dominaciones, los querubines, etcétera, etcétera. Los 9 coros angélicos, hubo variaciones que al final de cuentas representó
que una tercera parte de todos ellos cayeran. Solamente. Por lo tanto, 2/3 partes, que es la que tú comentabas, Vero, fueron los fieles a Dios, la mayor parte. ¿Por qué? Porque los ángeles son superiores a nosotros en inteligencia, en fuerza y poder. Por eso es que la mayor parte fueron fieles a Dios. Pero desgraciadamente en la historia del ser humano sí se da lo que tú mencionabas. O sea, desgraciadamente dice Jesús que son pocos los que caminan por la senda de salvación. Y sin embargo, a pesar de esos pocos, Cristo decidió morir por todos, en un esfuerzo para salvarlos a todos, pero respetando siempre la decisión de todos. ¿Preguntas, Pablo? Lili Trejo dice, a veces nos dicen que hay personas que son o actúan como ángeles, por ejemplo, un médico, enfermera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay con los ángeles que mencionan, como el ángel de la guarda? Claro, de hecho, no hay nada más hermoso que actuar como ángeles y debemos de actuar nosotros como ángeles, porque ángel significa mensajero y el ángel lleva a Dios nuestras oraciones y Dios nos transmite a través de nuestro ángel lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, nosotros también debemos ser como ángeles frente a los demás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en decirle a alguien que va por un mal camino, no sigas por ahí, porque te vas a perder y vas a sufrir en esta vida y vas a sufrir más en la otra. Por lo tanto, todos también debemos ser ángeles. En eso nos parecemos. Y claro, hay quienes lo cumplen y hay quienes no lo cumplen, porque hay gente que no piensa en ser ángel, sino piensa en ser demonio. ¿Por qué demonio? Porque en lugar de aconsejar, desaconseja o desorienta. O sea, hay gente que en lugar de ser un ángel de la guarda, es un ángel de la desguarda. Y por lo tanto, hay quienes juegan a demonios también y hay quienes trabajamos como ángeles, intentamos trabajar como ángeles también. Por lo tanto, cada quien decide en esta vida qué papel quiere desempeñar, el de ángel o demonio. Gracias por preguntar, Vero. ¿Preguntas, Pablo? Sí, la siguiente pregunta es de Vero y dice, yo he comprendido muchas cosas gracias a las revelaciones a María Valtorta, pero muchos teólogos no creen en las revelaciones personales. Dime cómo interpretas la siguiente frase de San Juan de la Cruz, que dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto, y de una vez en esta sola palabra, y no tiene nada más que hablar. Ya. Vero, te contesto. Mira, ciertamente las revelaciones hoy en día son muy descalificadas por sacerdotes, obispos, etcétera, pero no creas que todos, Vero. Hay personas de diferente categoría en la iglesia que son muy admiradores de revelaciones y me consta de muchos de ellos, ¿eh? Estoy hablando de cardenales, estoy hablando de arzobispos que aprecian muchas revelaciones y las recomiendan. Así que, ¿por qué esto sucede? Miren, nada más les voy a platicar las 3 veces que en Medjugorje le han preguntado a los videntes sobre Valtorta. En serio, sobre Valtorta. 3 veces. Se acercan sacerdotes, obispos, cardenales a los jóvenes allí en Medjugorje y le dicen, por favor, pregúntale a la Virgen qué opina del poema del hombre Dios de Valtorta. Y la Virgen contesta, lo he dicho y lo volveré a repetir. El poema del hombre Dios es un dictado de mi hijo a María Valtorta, tal
cual, dictado. Ahora bien, lo que dijo San Juan de la Cruz, Verónica, tenemos que interpretarlo a lo siguiente: a lo que necesitamos para salvarnos, ahí está, más que suficiente en lo que tenemos de 73 libros de la Biblia, más que suficiente. Porque si se hubiera escrito más, menos se creería. Porque hay mucha gente que dice, no, son demasiadas cosas, no puede ser. Y otros dirían, son pocas, pero al final de cuentas la mayor parte dice lo suficiente para creer. Y es precisamente lo que nos conviene. Lo que tenemos hoy en día es lo que sirve para la mayoría para salvarse. Sin embargo, Dios ha cumplido su palabra en revelarnos hasta los detalles para los que quieren más información, como Rubén, que nos decía, ¿por qué nos escribieron más cosas? Pues para ellos que desean más, Dios nos ha dejado este tipo de obras para que conozcamos más detalles, y créanmelo que cumple perfectamente esa misión. Así que lo suficiente está ahí en la palabra de Dios, y a eso se refería San Juan de la Cruz. Lo que necesitamos para salvarnos, ahí está. De hecho, no necesitamos más que lo que está escrito para salvarnos y apegarnos a ello, y si lo cumplimos estrictamente, como suficiente para que entremos al cielo. Así que a eso se refería San Juan, cuando decía, esto y nada más es suficiente. Claro, si alguien quiere algo más, Dios en su infinita misericordia nos regala todas esas revelaciones, y que yo recomiendo que aprovechemos y que seamos humildes para aceptarlas, sobre todo cuando tenemos el testimonio del cielo de que son absolutamente confiables. Y ya lo verán ustedes cuando lo lean. Preguntas, Pablo. Sí, pero y Tommy también preguntan, ¿es verdad que Benedicto VI ubicó al infierno en el sol? Bien, no fue Benedicto XVI, fue el cardenal Sandoval Íñiguez. Cuando dijo, le preguntaron, ¿y usted cree en el infierno? Y esto lo digo por lo siguiente, porque ciertamente Benedicto XVI hizo el siguiente comentario. Fíjense bien las palabras que dijo el Papa, hoy emérito, pero en ese momento era Papa, en activo. Decía lo siguiente el Papa: el cielo no es solamente un estado, también es un lugar. El infierno no es solamente un estado, también es un lugar. Y entonces le preguntaron al cardenal Sandoval Íñiguez, oiga, si también es un lugar, como dice el Papa Benedicto XVI, ¿dónde está ese lugar? Y entonces cardenal Sandoval Íñiguez dicen, vean el sol, eso es un lugar de un posible infierno. Y yo les quiero comentar otra revelación preciosa, que si no la han leído, por favor, no se la pierdan. No se la pierdan. Se llama así, Mi sueño letárgico de 9 días, de Fanny Moiselleva, y contesta esa pregunta bellísimamente más. El infierno no es solamente el sol, también es Venus y también es Plutón, y también es el centro de la Tierra. Por eso cuando la Virgen en Fátima se apareció, ella en Portugal hizo sus manos así, las separó, dirigiéndolas a la Tierra, nuestro planeta, a nuestro planeta. La dirigió y abrió a los ojos de los jóvenes el centro de la Tierra y les mostró uno de los lugares del infierno. Fuego, azufre, calor asfixiante, humo, lágrimas, llanto y crujir de dientes. Y los jóvenes, los tres, lo vieron. Y en ese momento gritó Francisco,
Pero Dios mío, pero ¿cómo si Dios es tan bueno? ¿Cómo permite que haya gente que sufra tanto? Y entonces la Virgen le contestó, mira Francisco, si no quieres que haya almas que sufran eso, ponte a rezar y hacer sacrificios por ellos. Y fue el objetivo de Francisco el resto de su vida. Ofrecía continuamente sacrificios. ¿Tenía sed? Ah, pues voy a tomar agua dentro de un rato. ¿Tenía hambre? Ah, pues voy a comer dentro de un rato. Ah, pues es una oportunidad para ayunar hoy día. Ah, voy a aprovechar. Ah, pues voy a privarme de no dormir un ratito, no lo aprovecho. Todo, un montón de sacrificios continuos. Por eso hoy en día, San Francisco, vidente de Fátima, está canonizado. Igual que su hermana Jacinta, primas de Lucía. Muy probablemente Lucía también sea canonizada, sin duda alguna. Así que lugares varios. Ya te expliqué, Vero, cómo estuvo el asunto. Acuérdense, el Papa dijo eso y el cardenal Sandoval Íñiguez agregó respondiendo a un periodista que le hizo la pregunta tomando en cuenta o retomando lo que había mencionado el Papa Benedicto XVI. Gracias, Vero. ¿Preguntas, Pablo? En el chat ya son todas. Gracias a todos por venir. Por favor, inviten a más personas. Por favor, lean la Biblia. Tomen en cuenta lo que mencionamos el día de mañana de las elecciones. No sigamos esta burla. Consideremos que el dinero que se va a gastar en estas elecciones no debe tirarse. Preferiblemente darlo a los niños con cáncer, que tanto lo necesitan. Igual que tantas cosas en que tira el dinero este gobierno, absurdas, y por lo tanto no participemos en este circo mediático. Gracias por venir a todos, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado. Gracias una vez más, adiós. Dios nos bendiga. Adiós. Adiós, hermano. Gracias, Adiós, Yolanda. bendiciones. Adiós, Gracias. Lupita. Adiós, Yolanda. Adiós, Rubén. Adiós, Pablo. Adiós, Rubén. Adiós, Adiós, Silvia. Silvia. Qué gusto de verte, Silvia. Gracias. Gracias, Silvia. Bendecido fin de semana. Adiós, Bye, Yolanda. Yola. Adiós, Yolanda. Bendiciones. Bye. Igualmente. Bye. Adiós, Vicky. Sí. Bye. Bye, Vicky. Mira, te sale ahí. Ajá.